Hoy Ismael Pérez va a hacer una descripción exhaustiva de lo que fueron las guerras temporales. Esta es otra cara de esta guerra espiritual interdimensional que se ha librado más allá de las armas, más allá de las interacciones físicas, que es una parte diferente de la guerra. Tenéis que entender que estas guerras temporales han estado ocurriendo desde el comienzo del tiempo mismo. Tan pronto como las civilizaciones avanzadas o la inteligencia alcanzaron el nivel de comprensión de la física interdimensional, la comprensión de la manipulación del continuo espacio-tiempo, accediendo a los campos hiperdimensionales cuánticos de la realidad, lo que más tarde, en nuestras operaciones de presupuesto oculto, se conoció como el experimento Filadelfia, el proyecto Montauk y el proyecto Pegasus. Para aquellos que dudáis de que el Cabal tuviera acceso al viaje en el tiempo, todo está interconectado. Esto es una guerra multidimensional donde todo lo que está sucediendo ahora es un reflejo de lo que ha estado ocurriendo en cada dimensión. Después, una cara diferente fue llevada a cabo por nuestros propios grupos disidentes y, por supuesto, los programas espaciales secretos. La humanidad se encuentra una vez más en el umbral. Mucho de esto tiene que ver con una revelación tan profunda que realmente remodela nuestra comprensión de lo que es la historia y la realidad misma. En esta versión no contada de la realidad, existen múltiples líneas temporales que existen simultáneamente, cada una representando una versión diferente de la Tierra y un destino diferente para la humanidad. Dentro de estas realidades superpuestas hay un conflicto silencioso que se ha estado desplegando, descrito como las guerras temporales o guerras del tiempo. A través del espectro de la existencia, existe una Tierra donde la humanidad ya ha evolucionado hacia una civilización espiritual altamente avanzada, dominando la energía, la conciencia y, por supuesto, los viajes interestelares. Estas líneas temporales operan más allá de las limitaciones de la escasez, el control y funcionan en armonía con las leyes universales. Escondidas del conocimiento público, varias facciones dentro de programas clasificados, o lo que llaman operaciones de presupuesto oscuro, han explorado durante mucho tiempo la manipulación del tiempo y el espacio, lo que llevó a los grupos disidentes de los programas espaciales secretos a actuar. Dentro de estos programas se desarrollaron tecnologías que permitieron el acceso a líneas temporales alternativas. ¿Creen que solo construimos aeronaves antigravedad y accedimos a la energía punto cero? Pues no. También heredamos y perfeccionamos tecnologías capaces de acceder a líneas temporales alternativas y, por supuesto, manipular el constructo temporal del continuo espacio-tiempo. Esto es lo que llaman navegación temporal y la capacidad de influir en eventos clave a lo largo de la historia. Esta es otra cara de la guerra, de esta guerra interdimensional entre la luz y la oscuridad. Estas operaciones representan una frontera donde la física avanzada, la conciencia y la ingeniería avanzada convergen. Dentro de este dominio oculto han emergido dos fuerzas primarias. Por un lado, tenemos una red conocida como el Gobierno de la Sombra, que son los descendientes de las líneas sanguíneas humano-reptilianas, una colección de intereses poderosos que han buscado mantener el control sobre la humanidad, influyendo en las líneas temporales a su favor. A través de la interferencia temporal, el modelado predictivo y, por supuesto, la manipulación estratégica de eventos, gracias a los grises y los Draco, este grupo buscaba anclar a la humanidad en una realidad controlada, destinada al poder centralizado, la conciencia limitada y la dependencia tecnológica. Por otro lado, tenemos la Alianza Terrestre. Esta alianza no es solo personal militar, es una convergencia de grupos, personas espirituales, militares e individuos que están a la vanguardia de la ciencia, que ya comienzan a lidiar con la física interdimensional y, por supuesto, sistemas avanzados comprometidos con restaurar el equilibrio y preservar la trayectoria positiva para la humanidad. Utilizando tanto tecnologías emergentes como una comprensión más profunda de la conciencia misma, la Alianza Terrestre también ha participado en esfuerzos para contrarrestar la manipulación temporal realizada por el gobierno en la sombra con el fin de estabilizar líneas temporales beneficiosas y positivas. Esto explica a Nikola Tesla, la triple alianza temporal. Esto explica el desarrollo de los programas militares positivos avanzados a través del Solar Warden,
William Tompkins y por supuesto la intervención de la Federación Galáctica. Este tipo de intervención está enraizado en asegurar que la humanidad despierte y se vuelva soberana, que es parte de la línea temporal original. El conflicto entre estas dos fuerzas también se libra más allá de los campos de batalla convencionales. La idea de que múltiples tierras existen y que están interactuando ahora, compitiendo, y lo han estado haciendo por bastante tiempo, estas guerras temporales se pueden rastrear hasta millones de años atrás. Hace 10.000 años fue cuando la guerra galáctica comenzó a interconectarse con el desarrollo de nuestros propios grupos disidentes en los años 40 y 50, comenzando con los alemanes nacionalistas, que eran viajeros espaciales que fueron los primeros en colonizar la Luna y por supuesto alcanzar el espacio antes que el complejo militar industrial. Las guerras temporales han estado ocurriendo por tanto tiempo como el tiempo mismo ha existido, y sabemos que esta guerra cósmica finalmente estalló en un universo previo en la 11ª creación, aproximadamente hace 400.000 millones de años. Para aquellos que dudan de que el Cabal experimentara con el viaje en el tiempo, vamos a llevarnos de regreso a algunos acuerdos que fueron iniciados por el Gobierno en la Sombra y, por supuesto, por la NAA, la Agenda Alienígena Negativa, el sindicato que son los ETs malos. Todo comenzó con la ingeniería inversa. Esta es parte de un corredor de la historia que nunca se suponía que llegaría a la luz pública. Pero nuevamente hubo algunos desertores como Preston Nichols que expusieron la verdad sobre los experimentos de viaje en el tiempo, y mucho de esto comenzó explorando el concepto de dilatación temporal tan atrás como los primeros años 40, y nuevamente mucho de esto se originó primero con los alemanes nacionalistas. En los corredores clasificados de la historia, y este es un capítulo de la historia removido de los registros públicos, sin embargo, por supuesto, la escuchamos gracias a los desertores y a los insiders que decidieron decir la verdad. Phil Snyder, Preston Nichols y muchos más. También Ian Tompkins, Cooper, que escribió Behold a Pale Horse, ¿no?, que era oficial de la Marina. El surgimiento del complejo militar industrial moderno fue el resultado del rápido progreso científico después de la Segunda Guerra Mundial, justo después de que los alemanes nacionalistas hicieran un trato con los grises, los Zetas del sistema estelar de Zeta Reticuli 1 y Zeta Reticuli 2, y los draconianos detrás de ellos del sistema estelar de Alpha Draconis y Rigel. Eventualmente, Winston Churchill también fue manipulado a través de la casa de los Rothschild para establecer un acuerdo con ellos, y eventualmente, por supuesto, Truman, el presidente estadounidense, quien traicionó al pueblo estadounidense, también comenzó a establecer un acuerdo con la agenda alienígena negativa. Esto es lo que comenzó la era encubierta, una donde cierto grupito, dentro de las estructuras de poder global, entró en acuerdos en la sombra con el grupo de la agenda alienígena negativa, también conocido como el Sindicato Orioniano del Servicio a sí mismo. Estas inteligencias descritas a nivel cósmico, estamos hablando de los draconianos y los grises, ganaron el control del gobierno estadounidense. Primero los alemanes nacionalistas y el gobierno británico, y luego más tarde el gobierno estadounidense. Eran tecnológicamente avanzados, pero carecían de ética y, por supuesto, eran muy orientados al servicio a sí mismos. Entendían cómo manipular la mecánica del espacio-tiempo porque ya estaban muy avanzados en tecnología externa. Y este era un conocimiento que se extendía mucho más allá de cualquier cosa conocida por la ciencia convencional. Y esta es la razón por la que desde los años 40 y 50 ha habido dos niveles o grupos de científicos. El nivel 1 son los científicos de superficie. Estos son los científicos que todavía están regidos por el darwinismo, la mecánica newtoniana y el pensamiento convencional. Y luego tienes el nivel 2. Estos son los científicos que juraron bajo juramento no revelar los programas de presupuesto oculto y los experimentos que estaban realizando en redes subterráneas y laboratorios subterráneos. Desde los años 40 la comunidad de científicos se dividió en dos niveles. Los experimentos más tempranos son rastreables hasta lo que se conoció como el experimento Filadelfia. El experimento de Filadelfia, pero según los denunciantes, esta operación ha sido descrita durante mucho tiempo como un intento de hacer que un buque naval fuera invencible usando poderosos campos electromagnéticos. Sin embargo, el experimento fue mucho más allá de la invisibilidad. Estaban intentando experimentar con hacer invisible un buque naval. Brevemente desestabilizó la posición del barco dentro del espacio-tiempo, causando que se desvaneciera de la realidad convencional.
claro, tener éxito en su experimento. Sin embargo, también se reportó que muchos de los miembros de la tripulación que estaban en ese buque regresaron con deformidades. Los miembros fueron reorganizados y, por supuesto, nadie habló de eso nunca más. Y hubo algunas bajas. Ahora, según estos relatos, el evento reveló que algo mucho más peligroso surgió. El tiempo y el espacio no solo podían ser doblados, sino que también podían ser alterados físicamente. Así que, aunque el experimento original fue considerado un fracaso debido a efectos secundarios catastróficos, en realidad abrió la puerta a un nuevo campo de investigación en el grupo de nivel 2, el grupo disidente para el gobierno de la sombra, que continuaría persiguiéndolo de manera más profunda y secreta. Y esto es lo que décadas después, unos 10 años después, evolucionó. El experimento Filadelfia evolucionó en lo que se conoció como el proyecto Montauk. Según Preston Nichols y otros, Montauk era sobre experimentos psicológicos o manipulación electromagnética. Se convirtió en un centro para pruebas de campos temporales. Comenzaron a usar tecnologías de ingeniería inversa derivadas de fuentes no humanas, y se cree que esas naves estrelladas fueron intencionales para que pudiéramos comenzar a experimentar contra el sindicato de la agenda alienígena negativa. Los Draco y los Grises estaban tratando de ver si nuestros científicos eran lo suficientemente inteligentes para hacer ingeniería inversa, y cuando vieron que eran capaces de hacerlo, fue entonces cuando decidieron trabajar con ellos. Se dieron cuenta de que habían alcanzado cierto nivel de inteligencia. En otras palabras, ya no éramos tan primitivos. Usando estas tecnologías de ingeniería inversa derivadas de estas naves estrelladas planificadas, los investigadores intentaron estabilizar los portales dentro del campo temporal. Estos portales no eran simples puertas de entrada, sino puntos de acceso a momentos alternos y líneas temporales paralelas, y los experimentos se centraron en ver futuros probables, alterar eventos localizados y enviar información o incluso individuos a través del tiempo. Esto se hizo. Todo esto fue parte del proyecto Montauk. Pero el programa más profundo avanzó y eventualmente les dio los resultados inevitables que necesitaban para perfeccionar el viaje en el tiempo, no solo siendo capaces de ver, llevar su conciencia y percepción a ver diferentes futuros probables, sino también comenzar a afectarlos físicamente. Y aquí es donde el programa avanzó, donde fueron capaces de manipular el tiempo y el espacio y, por supuesto, causó un efecto ondulatorio a través de diferentes realidades terrestres. Estos efectos ondulatorios, una vez iniciados, no pueden ser fácilmente contenidos a menos que, por supuesto, haya una contramedida. El programa al que todo esto llevó y que permitió al gobierno en la sombra perfeccionar la alteración de resultados físicos se conoció como el proyecto Pegasus. Lo que comenzó con el experimento Filadelfia a principios de los 40, llevó al proyecto Montauk a mediados de los 50 y culminó en el proyecto Pegasus, que representó la siguiente fase de esta tecnología oculta. El objetivo era navegar el tiempo con precisión. A través del proyecto Pegasus, según algunos de los denunciantes posteriores, los participantes en este programa fueron expuestos a tecnologías capaces de proyectar la conciencia, incluso presencias físicas en diferentes puntos a lo largo de la línea temporal, y el enfoque cambió de la experimentación a la aplicación. El objetivo era muy claro: ganar ventaja estratégica influyendo en momentos clave de la historia, lo que explica el tras negativo que fue insertado en 1992, cuando vieron las diferentes realidades probables y vieron que el tran original tenía la tarea de infiltrarse en la red de pedos, tratando de usar el viaje en el tiempo, insertando una versión diferente de la realidad. En este programa el viaje en el tiempo se usó para el control y, por supuesto, para prevenir que la línea temporal positiva existiera, lo que gracias a las fuerzas de la luz fallaron. Una de las cosas que sí pudieron hacer a través del proyecto Pegasus fue hacer ajustes menores, intervenciones sutiles aquí y allá. Y mucho de esto se relaciona con el CERN, con el efecto Mandela, pequeños cambios que podrían producir resultados masivos a largo plazo, donde alterarían ciertas conversaciones, donde harían una cierta decisión que alteraría el futuro e incluso eventos que se retrasarían o se acelerarían. Con el tiempo, estos ajustes comenzaron a formar un patrón, uno que sugería la existencia de un esfuerzo continuo para anclar una versión específica de la realidad que aparentemente estaba más alineada con una agenda oscura. Y nuevamente aquí es donde el desarrollo del programa espacial secreto del gobierno en la sombra, el viaje en el tiempo y todas esas tecnologías avanzadas se conecta con las guerras galácticas. Porque lo que es más revelador dentro de este marco es el hecho de que nuestro gobierno en la sombra estaba siendo asistido por un grupo de alienígenas negativos, los grises de Zeta Reticuli y 1 y 2,
y los draconianos de los sistemas estelares Alpha Draconis, Sigma Draconis y Rigel. Es importante entender que en este tiempo lo que terminó sucediendo fue que durante el colapso de la Atlántida, cuando los vigilantes o lo que llamamos los Anunnakis negativos tomaron el control de los asuntos de nuestro mundo, la Federación Galáctica aisló nuestro planeta. Y sí, ellos son los que nos pusieron en cuarentena cuando los Anunnaki negativos tomaron el control, porque estaban trayendo paz al resto de la galaxia. En otras palabras, estaban ganando las guerras de Orión. Lo que terminó sucediendo fue que los Anunnaki, en colaboración con sus superiores, Draco, viajaron en el tiempo a la Alemania nacionalista a finales de los años 20 o principios de los 30 para comenzar negociaciones con la Sociedad Azul y, por supuesto, las sociedades secretas de los Nazis. Y esto es lo que llevó al establecimiento de la Flota Oscura. Así es como las guerras galácticas se interconectan perfectamente con los grupos disidentes. Luego fue cuando aparecieron en nuestra realidad alrededor de 1940 y comenzaron a trabajar en secreto con los nazis. Una vez que una civilización comienza a manipular el tiempo, también se vuelve muy vulnerable a aquellos que lo han dominado mucho más tiempo que aquellos que recientemente lo perfeccionaron. El resultado no intencionado de estos programas fue una creciente inestabilidad en el resultado divino original, tal como se conecta con la guerra interdimensional entre la luz y la oscuridad. Mientras el gobierno en la sombra intentaba influir en los resultados, las líneas temporales comenzaron a divergir, superponerse e interferir unas con otras. La realidad misma se volvió menos fija, más fluida y más receptiva a la intervención. Lo que una vez fue una sola progresión lineal, comenzó a parecerse a una red de probabilidades en competencia, y dentro de esta red el control se volvió cada vez más difícil de mantener porque el tiempo, por su naturaleza, resiste la dominación. La búsqueda del poder del Cabal los llevó a explorar, a trabajar con fuerzas que no comprendían completamente, ya que estaban bajo control mental. Por supuesto, estamos hablando de los draconianos y los grises detrás del Cabal. En la mente de estos alienígenas activos solo estaban tratando de ganar las guerras galácticas, solo estaban tratando de determinar el intento de la Federación Galáctica de liberar la galaxia a nivel superficial o planetario de existencia. Los nazis y el Cabal en realidad estaban bajo control mental. Ha sido revelado que incluso nuestros líderes mundiales, las diferentes 13 líneas sanguíneas del Cabal y todos esos miembros de estas sociedades secretas literalmente están bajo control mental. Y hay una razón para eso. Están bajo control mental porque estas personas sufren de una alta concentración de genética draconiana, ADN draconiano. Así que son híbridos humano-reptilianos. Estas familias del Cabal, y por virtud de eso actúan como anfitriones de los alienígenas negativos. En el fondo, el concepto de esta guerra temporal va más allá de la tecnología. Se trata de influir en la realidad. Se trata de consecuencias y los límites de control. Y quizás aún más importante, se trata de si la realidad es algo que comandamos o algo que todavía estamos aprendiendo a entender. La segunda parte de este informe proviene de un informe de inteligencia clasificado del Comando de la Fuerza Espacial de Estados Unidos. El código del archivo es temporal OPS 1954. Sujeto, intervención temporal, violación del protocolo extraterrestre y formación de la Solar Warden. Esta es la parte que entra en más detalle respecto al encuentro entre Eisenhower y el comandante Valianzor. Este informe describe la secuencia de eventos que llevó al establecimiento del programa espacial secreto positivo Solar Warden. La mayoría de la gente piensa que Solar Warden solo fue instrumental para patrullar nuestro sistema solar y trabajar con la Federación Galáctica para ayudar a liberar la galaxia, pero fue creado para un nivel mucho más profundo de hacer las cosas. Solar Warden es más bien una iniciativa de defensa multidominio encubierta que fue creada en respuesta a la intervención extraterrestre no autorizada y la desestabilización temporal emergente de la línea temporal positiva. Cuando el sindicato alienígena negativo comenzó a iniciar los programas negativos, por virtud de eso, violó y rompió el protocolo galáctico de no intervención. Y por virtud de eso, la Federación Unida de Planetas, la Asociación de Mundos, que es nuestro Consejo Interestelar Local de Estrellas, decidió intervenir. El catalizador principal de esto, debido a la intervención de estas entidades oscuras, fue un compromiso diplomático confirmado que tuvo lugar en 1954 entre el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, y el emisario extraterrestre Valianzor, representando al Consejo Veniano. El objetivo de la misión de esta reunión de 1954 era contener la manipulación de la línea temporal que fue realizada por el Cabal y sus señores alienígenas negativos, con el fin de neutralizar la influencia hostil no humana
y preservar la integridad de la línea temporal divina primaria. Y esta es la razón por la que ganamos la guerra. A partir de finales de los años 40, las divisiones de inteligencia identificaron algunas anomalías, avances tecnológicos dentro de los sectores de presupuesto oscuro del complejo militar industrial. Y se cree que esto fue hecho por una persona, un magnate aeroespacial llamado Howard Hughes. Estos avances excedían las curvas de capacidad humana proyectadas. Una investigación adicional indicó que estos contratos no autorizados entre las entidades no humanas negativas, los grises y sus señores superiores, los reptilianos draconianos, habían roto nuevamente un protocolo galáctico. La transferencia de sistemas de propulsión avanzados, energía e incluso la capacidad de controlar conceptos de campos temporales, que es manipular líneas temporales a través del viaje en el tiempo. Fue un no. Y por eso los galácticos necesitaron intervenir también detrás de las escenas. Estas interacciones entre el comandante Valiant Thor y más tarde, por supuesto, el comandante Astar, que también se reunió con Eisenhower, se determinaron que estaban en violación o se reunieron porque se determinó que había una violación establecida por los protocolos galácticos de no interferencia que prohíben la manipulación externa de civilizaciones en desarrollo. Como resultado de eso, la Tierra fue designada como una zona activa de riesgo temporal. La ubicación fue la base de la Fuerza Aérea Edwards en febrero del 54, y el tema fue Valiant Thor, identificado como un enviado de una coalición interestelar guardiana que representaba al Consejo Veniano. El propósito de este contacto con Eisenhower era abordar las rupturas de protocolo realizadas por las facciones grises draconianas con el fin de emitir advertencias formales respecto a la desestabilización temporal de la guerra temporal. Después de un marco cooperativo para restaurar la integridad de la línea temporal planetaria, la inteligencia clave entregada fue que la Tierra existe dentro de múltiples líneas temporales superpuestas que se acercan a la convergencia. También que la experimentación temporal no autorizada llevaría a la fragmentación o al colapso y que se requería un sistema de intervención de corrección para corregir la trayectoria planetaria. A pesar de las advertencias, estos programas de presupuesto oscuro continuaron avanzando bajo autoridad compartimentalizada. Y las operaciones clave que fueron identificadas fueron el experimento Filadelfia, que estaba siendo monitoreado por la Federación Galáctica antes de la Alianza Galáctica, que fue un intento temprano de desestabilización espacio-tiempo. También identificaron y estaban observando el proyecto Montauk, que fue un intento de prueba de interfaz electromagnética de líneas temporales. También pudieron observar el proyecto Pegasus, que fue navegación temporal, observación de eventos e influencia física de las líneas temporales. Y la evaluación de estos programas por la Federación Galáctica obligó a la Federación Galáctica a viajar en el tiempo 10.000 años atrás hacia nuestro momento presente, conociendo los efectos nefastos de lo que habría sucedido al multiverso si no lo hacían, con el fin de influir mediante tecnologías externas que resultaran una vez más localizando fracturas de líneas temporales, distorsiones de campos de probabilidad y mayor susceptibilidad a la manipulación externa de líneas temporales. En otras palabras, el hecho de que pudieran trabajar con los sombreros blancos y crear los programas positivos fue un indicador de que la Tierra es el planeta más importante del universo. Tenían que intervenir. Siguiendo el contacto de 1954, se inició una contramedida que, bajo comando conjunto con el aspecto naval de nuestro ejército, Solar Warden fue desarrollada. Solar Warden recibió un mandato operativo y ese fue monitorear la actividad extraterrestre dentro de nuestro sistema solar. No solo fueron diseñados para patrullar nuestro sistema solar, sino también para contrarrestar interferencias no autorizadas fuera del mundo y para desarrollar capacidades defensivas más allá de la aeroespacial convencional. Y por último, pero no menos importante, establecer sistemas tempranos de detección de anomalías temporales. Con la colaboración continua de los guardianes, estamos hablando de los galácticos, Solar Warden evolucionó más allá de una iniciativa basada en el espacio. Y esto es lo que llevó al programa espacial secreto positivo. Nuevas capacidades fueron incluidas y esa fue la de la detección de puntos de divergencia de líneas temporales, estabilización de zonas de convergencia temporal de alto riesgo y prevención de escenarios de toma permanente de líneas temporales, sincronizándose con guardianes de orden superior y el primer directivo del Creador Infinito 1. A diferencia de los programas alienados con los oscuros que fueron conducidos por el gobierno de la sombra, Solar Warden recibió la tecnología de la Federación Galáctica para calibrar, restaurar y deshacer todas las líneas temporales negativas de vuelta a la preservación de la línea temporal divina original. Las civilizaciones guardianas, estamos hablando de los galácticos y aquellos que estaban asociados,
con el servicio a otros y que estaban alienados con el creador primordial fuente, proporcionaron un marco tecnológico limitado bajo condiciones estrictas. La razón por la que pudieron dar esta tecnología a SolarWarden es que no podían usarla para dominación o para anulación de líneas temporales. Estas tecnologías deben mantener una alineación armónica con el flujo temporal natural y la intervención solo se permite para prevenir escenarios de colapso irreversibles. El objetivo primario es asegurar la supervivencia de la línea temporal divina original a través de todos los campos probables. El objetivo primario entre el comandante Varianzor, la Federación Positiva y la inteligencia naval fue asegurar la supervivencia de la línea temporal divina original a través de todos los campos probables. Esto explica la triple alianza temporal. Para asegurar la línea temporal positiva a través de todos los campos probables, la Federación Galáctica permitió que uno de sus miembros se encarnara a finales de 1800. Nació y se convirtió en Nikola Tesla. Lo que hicieron es que uno de los miembros de la Federación Galáctica se encarnó como Nikola Tesla. Ahora saben todos que Nikola Tesla era literalmente casi como un walking galáctico con pleno reconocimiento de la física interdimensional y tecnología avanzada, pero era un buen hombre. En los años 20, antes de que supuestamente nos dejara, la triple alianza temporal, con el fin de corregir todas las líneas temporales a través de todos los campos probables, tuvieron que iniciar la corrección antes del desarrollo del complejo militar industrial en los años 50, antes del proyecto Montauk y, por supuesto, de Pegasus. Lo que hicieron es que viajaron en el tiempo de regreso a los años 1860 o 1870, pero en general viajaron en el tiempo antes de las sociedades secretas de los nazis, antes de Maria Orsic, antes de que estos heredaran la tecnología, con el fin de corregir todos los campos probables. Y esto explica por qué los Trump reales, son viajeros del tiempo, porque John Trump, profesor del MIT, está ligado y cercano a Tesla, y esto explica a Baron Trump, que es un viajero en el tiempo. Todo esto, según el informe, indica que la Tierra se acerca a un umbral de convergencia de múltiples líneas temporales. Los indicadores observados son inestabilidad global aumentada, aceleración tecnológica rápida, anomalías electromagnéticas y planetarias elevadas y cambios psicológicos y perceptuales entre las poblaciones. La evaluación es esta. Múltiples líneas temporales están colapsando en un solo campo de realidad dominante. Y por supuesto sabemos que la triple alianza temporal, gracias a Tesla y John Trump, fue capaz de vencer al cabal en todas las realidades futuras probables, asegurando así la línea temporal positiva. El resultado de la convergencia permanece variable, pero muy acotado. Y algunos de los factores clave que están influyendo en la línea temporal final son, por supuesto, la coherencia de la conciencia humana colectiva, la estabilidad de la red de defensa temporal, gracias a la SolarWarden, el comando Júpiter y el 3 y Atlas. Parece ser que primero se dirige a Urano para hacer una parada final. Otro factor clave fue la neutralización de vectores de interferencia externos y la supervisión a nivel guardián permaneció muy activa. Bajo ninguna circunstancia la línea temporal divina primaria debe ser comprometida permanentemente. Todas las divisiones de SolarWarden están autorizadas a mantener la integridad de la línea temporal, prevenir el colapso de espectro completo, preservar la capacidad de la humanidad para determinar su propia trayectoria evolutiva. Ahora Ismael quiere introduciros en quiénes son los señores del tiempo, que es un colectivo funcional del creador primordial fuente que existe en el universo central, lo que corresponde a los reinos de la eternidad, el Madreverso. Si las guerras temporales representan la lucha por los futuros posibles, entonces más allá de todos los grupos, facciones, civilizaciones avanzadas, todas las tecnologías y civilizaciones que hayan existido jamás, existe una fuerza mayor, una que no participa en la guerra, pero que la gobierna en última instancia desde niveles más altos de la realidad. Aquellos que operan o existen dentro de realidades superiores siempre manipulan a las realidades inferiores. Así que, aunque las guerras galácticas han existido a lo largo de la historia cósmica desde la dimensión 4 hasta la dimensión 9, hay una capa diferente de realidad más allá de la dimensión 9 que penetra en lo que se conoce como los reinos de la eternidad. Las civilizaciones avanzadas, ya sean humanas o de otro tipo, pueden aprender a navegar este campo, influir en probabilidades e incluso alterar eventos clave. Este es el nivel en el que a menudo se imagina que ocurre el conflicto temporal. Pero más allá de aquellos que navegan el tiempo están aquellos que lo originan, y ellos en última instancia tienen la última palabra. Esto a menudo se describe en la comunidad cósmica mayor como los señores del tiempo. ¿Quiénes son los señores del tiempo? Los señores del tiempo no gobiernan en un sentido convencional. En realidad son expresiones de una inteligencia organizadora superior.
un aspecto de lo que muchas tradiciones antiguas llaman el creador primordial fuente. En lugar de existir dentro del tiempo, este colectivo o rama del creador primordial fuente existe fuera del tiempo, percibiendo todas las líneas temporales simultáneamente como una estructura unificada. Según esta revelación, los señores del tiempo no están involucrados en el conflicto de la manera en que las civilizaciones de dimensiones inferiores lo hacen, ni siquiera compiten por el dominio sobre las líneas temporales. En cambio, el rol de los señores del tiempo se describe como estabilizadores y alineadores, asegurando que, a pesar de las innumerables variaciones y distorsiones que puedan surgir, la realidad en última instancia se resuelva o regrese al rebote hacia la línea temporal divina original. En este sentido, las guerras temporales conducidas por conflictos interestelares o estrategias temporales avanzadas existen dentro de un sistema acotado de lo que se conoce en los archivos de evolución superior como los experimentos en los niveles de tiempo, espacio y materia de la realidad, que son parte de un sistema finito. El concepto de los señores del tiempo representa este marco, el marco que existe fuera de los límites del sistema finito de los experimentos y los niveles del tiempo, espacio y materia de la realidad. Y así los señores del tiempo representan la capa que está fuera de eso, que existe en la eternidad. Y también recalibran líneas temporales con el fin de colapsar todo de vuelta a la huella divina original. Estas descripciones no son necesariamente mecanismos literales, sino formas de procesar la idea de que la realidad no está fija y que su estructura puede ser influida en niveles de conciencia más allá de los sistemas finitos. En el nivel de civilizaciones avanzadas, dimensiones 4, 5, 6, 7, 8 y 9, la influencia podría tomar la forma de tecnología, estrategia o intervención, como se indicó a lo largo de las guerras galácticas. En el nivel de los señores del tiempo, que están por encima de eso, la influencia es más a nivel fundamental porque operan en un nivel de lo que se conoce como patrón y principio. En lugar de reescribir eventos individuales, en realidad moldean las condiciones bajo las cuales los eventos se desenvuelven. La existencia de múltiples líneas temporales sugiere que el libre albedrío permite la variación, diferentes elecciones, diferentes caminos, diferentes resultados, pero la idea de una línea temporal original subyacente sugiere que también hay una forma de estado atractor, una dirección hacia la cual la realidad tiende naturalmente a moverse. Y dentro de esa visión, los señores del tiempo no están imponiendo un solo resultado, sino asegurando que a través de todas las variaciones, el sistema permanezca alineado con su principio fundacional, coherencia, continuidad y, por supuesto, la preservación de la existencia misma. Aplicado a la Tierra, este concepto implica que, independientemente de cuán caóticos o inciertos puedan parecer los eventos, hay un nivel más profundo en el que la estabilidad es mantenida por los señores del tiempo. Para aquellos de vosotros que se preguntan qué son los sistemas finitos, estos son las proyecciones, los hologramas, las simulaciones. La realidad base original existe desde la dimensión 10 y superior. Cualquier cosa por debajo de la dimensión 10 se considera una simulación. La guerra temporal entonces puede entenderse como un proceso de exploración de posibilidad, variación y elección. Pero más allá de ese proceso yace una continuidad más profunda, una que asegura que la realidad no se fragmente indefinidamente, en cambio, converge. Y dentro de esa convergencia, la idea del Señor del Tiempo sirve como un recordatorio de que más allá de toda complejidad, más allá de todo conflicto y toda variación, sí existe una unidad subyacente, una estructura que mantiene unida la totalidad de la existencia. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.